Buenos días, tardes o noches. Provecho a aquel que está comiendo. ¿Cómo están, amiguitos? Aunque, bueno, realmente pasó mucho tiempo desde el último buenos días, tardes o noches. Pero ahí, acá estamos. Estoy acá para brindarles una vez más entretenimiento de calidad. Y aunque este video iba a salir para Halloween, divagué y no me di cuenta y se me pasó Halloween. Así que salió un poco después. Pero bueno, vamos a hablar sobre la historia de Halloween, amiguitos. Así que espero que les guste, ya que Halloween probablemente sea la festividad más conocida del mundo. Pero antes de empezar el video, me voy a ir a tomar un poco de agua porque la verdad que hacen, no sé, 70 grados deben hacer una cosa loca. Estoy exagerando la nota. Bueno, ahora que ustedes ya fueron introducidos a la temática y yo ya pasé por el sufrimiento de derretirme en la vida, comencemos. Antes de comenzar, puede que en momentos del video no esté mirando directamente a la cámara porque como que cambie de lugar las cosas y está todo muy raro. Y no sé, hace mucho que no grabo, así que puede que haya perdido un poco la costumbre de hacer la conexión visual. Pero bueno, paro de divagar. Ahora sí, comencemos. Halloween. Halloween, All Halloween, All Hallows Eve o Hail Saints Eve son algunos de los nombres de la festividad tradicional más antigua del mundo. Todas las civilizaciones que han sido registradas, de una u otra manera, tienen un rito que busca explicar qué pasa con la gente después de la muerte, a dónde van, por qué haber vivido es el mayor honor de quienes fallecieron, esto es en respuesta a lo inevitable que es la muerte o en busca de algo que los haga continuar. Esta festividad se festeja en todos los países del globo de una u otra manera, desde México con su famoso Día de los Muertos, hasta China con su festividad de Qingming. Podemos rastrear los primeros vestigios de Halloween hasta Samhain, una festividad gaélica que se celebra el 1 de noviembre. Esta festividad marca el final de las cosechas y el inicio del invierno, es decir, la mitad más oscura del año. Samhain se menciona por primera vez en la literatura más antigua irlandesa del siglo IX, la cual dice que se caracterizaba por grandes fiestas y reuniones y que era el momento en el que se abrían los antiguos túmulos funerarios. Estos eran considerados portales a otro mundo, aunque la fiesta no se documentó a detalle hasta la era moderna. Según la mitología irlandesa, Samhain era una época en la que se abrían los portales al otro mundo, permitiendo que los seres sobrenaturales y espíritus entrasen al nuestro. Mientras que su contraparte, Beltane, era una fiesta de verano para los vivos. Samhain era, esencialmente, una para los muertos. Algunos relatos cuentan que en Samhain se hacían ofrendas o sacrificios para apaciguar a los Aesait. Este tributo o sacrificio se podía presentar al comienzo del invierno, cuando los poderes de la oscuridad y el tizón están en alza. Posteriormente, en el Dinsen Chas y en los anales de los Cuatro Maestros, en la antigua Irlanda, Samhain estaba asociado a un dios llamado Crom Cruach. Estos textos afirmaban que un primogénito era sacrificado en una piedra. Varios lugares de Irlanda están especialmente vinculados a Samhain. Por ejemplo, se dice que cada Samhain seres de otro mundo salen de la cueva de Croachan, en el condado de Roscommon. Samhain contaba con una serie de costumbres históricas. La primera eran las hogueras rituales. Estas eran encendidas en las cimas de las colinas para celebrar rituales, justamente. Se sugiere que era una especie de magia simpática que imitaba al sol, ayudando a los poderes del crecimiento, frenando la decadencia y a la oscuridad del invierno. También existen relatos del siglo XVIII y del siglo XIX. Bueno, te imaginas que no estaba grabando, qué miedo. Que indican que eran utilizadas como protectoras y de limpieza, por lo que la gente solía posar cerca del humo para que los atravesase y los limpiase, digamos. Las personas también solían llevarse las llamas ardientes de las hogueras para proteger sus campos y sus hogares. Las transportaban en pino silvestre o en tepe. La segunda costumbre está relacionada con los espíritus y el alma, ya que Samhain era considerado un momento liminal en el cual era más fácil cruzar la frontera entre este mundo y el otro. Esto significaba que los espíritus y las hadas podían ingresar más fácilmente al nuestro, y se creía que estos debían propiciarse para que la gente y su ganado sobrevivan al invierno, por lo cual se les dejaba comida y bebida. La gente ponía especial énfasis en no ofender a los espíritus y procuraban alejarse de aquellos espíritus que querían hacer travesuras también. Esto lo hacían llevando hierro o sal, ya que estos materiales los mantenían alejados, digamos. Algo destacable es que al ser el comienzo del invierno, se honraba a los muertos, ya que este podría considerarse el momento más adecuado, porque era una época de muerte en la naturaleza. Se pensaba que las almas de los muertos volvían a visitar sus hogares, por lo que se les reservaba un lugar en la mesa. Sin embargo, gracias a esta facilidad entre la vida y la muerte,
Tanto los parientes agradecidos podían volver para bendecir, como los espíritus vengativos. Así que pórtense bien. La tercera costumbre estaba relacionada con la adivinación. Las hogueras eran utilizadas en la adivinación, aunque no toda la adivinación tenía que ver con el fuego. Por ejemplo, en la Ochtertair del siglo XVIII se colocaba un anillo de piedras alrededor del fuego, uno por cada persona. A continuación, todos corrían alrededor con una antorcha en la mano. Por la mañana se examinaban las piedras y si se había perdido alguna, se decía que en ese año una persona iba a fallecer. Durísimo. En las fiestas domésticas, voy a nombrar algunas más de estas costumbres porque la verdad es que están bastante curiosas las costumbres de adivinación. En las fiestas domésticas de todas las regiones gaélicas y gales se celebraban numerosos rituales destinados a adivinar el futuro de quienes estaban reunidos, especialmente en lo que respecta a la muerte y al matrimonio. Dos cosas que todos queremos saber, claramente. Uno de los juegos más comunes consistía en colgar una varilla de madera al techo a la altura de la cabeza y con una vela encendida en un extremo y una manzana colgando del otro. Es decir, estaba el palito, vela, manzana. ¿Se entiende? Bueno, cuestión que se hacía girar la vara y todos los presentes se turnaban por intentar agarrarla con los dientes. Estas se pelaban de una forma y se arrojaba la cáscara por encima del hombro. Se decía que la forma de esta cáscara indicaba la primera letra del nombre de tu futuro cónyuge. Otra de estas costumbres era tostar dos avellanas cerca del fuego. Una llevaba el nombre de la persona que la tuesta y el otro de la persona que desea. Si las avellanas saltaban por el calor, era una mala señal. Pero si se tostaban tranquilamente, era un presagio de un buen augurio. Una más es que se escondían objetos en las comidas, en porciones al azar, y el objeto que se escondía ahí cumplía la función de predecir. Es decir, por ejemplo, si ponían un anillo es que te estabas por casar. Cosas así. Como estas costumbres de adivinación hay un montón, así que voy a saltar a la siguiente costumbre porque si no, muy largo. Así que empecemos con la siguiente costumbre. El mamming y el guising. Esta costumbre se registró por primera vez en Escocia en el siglo XVI y posteriormente en todas partes de Irlanda, Man y Gales. Consistía en ir de casa en casa disfrazados. Suena. A mí también. Normalmente recitando canciones o versos a cambio de comida. Existe la posibilidad de que esta costumbre haya evolucionado a partir de que la gente se hacía pasar por los espíritus, los aosis, o por los muertos para reclamar ofrendas en su nombre. También se creía que hacerse pasar por espíritus o almas servía para justamente protegerse de ellos. En Irlanda, por ejemplo, quienes llevaban los disfraces eran generalmente los que iban de un lado a otro antes del anochecer o al anochecer. S.B. Piddle sugiere que los geysers personifican a los antiguos espíritus del invierno, que exigen una recompensa a cambio de buena fortuna. En Escocia, los jóvenes iban con rostros enmascarados, velados, pintados o ennegrecidos. A menudo amenazaban con hacer travesuras si no eran bienvenidos. Muy similar al dulce o truco, ¿no? Se sugiere que las caras ennegrecidas eran hechas a partir de las cenizas de las hogueras. En Irlanda, a finales del siglo XVIII, los campesinos que llevaban palos iban de casa en casa, recogiendo comida para la fiesta. Charles Vallancey escribió que lo exigían en nombre de San Columba, pidiendo a la gente que, cito, dejara a un lado el ternero cebado y trajese a la oveja negra. En algunas partes del sur de Irlanda, los guisados incluían un caballito de madera, conocido como Lair Bam, la yegua blanca. Esta era una persona cubierta con una sábana blanca, llevando un cráneo de caballo decorado, que conducía a un grupo de jóvenes soplando cuernos de vaca. Estos iban de granja en granja. En cada una de ellas recitaban versos, los cuales tenían un fuerte sabor a paganismo. Después de esto, se esperaba que el granjero donase comida. Si lo hacía, podía esperar buena suerte de la Muk Olla. Si no lo hacía, le esperaba la desgracia. En otras regiones europeas, el momming y los caballitos de madera formaban parte de otras fiestas. Sin embargo, en las regiones de habla celta, estos eran particularmente apropiados para un momento en el que se decía que los espíritus estaban, bueno, más cerca que nunca. La yegua blanca es curiosamente similar a la procesión de Mary White, la yegua gris, que tiene lugar en pleno invierno también. En galés, el caballo blanco suele ser un presagio de muerte. Las bromas en Samhain se registran en Escocia desde el 1736 y también eran relativamente comunes en Irlanda, lo que llevó a que la festividad tenga el nombre de Noche de las Travesuras. El uso de los disfraces en Halloween se extendió en Inglaterra en el siglo XX, al igual que la costumbre de hacer travesuras.
Esto fue gracias a la época de la inmigración transatlántica de irlandeses y escoceses que, bueno, popularizó Halloween en Norteamérica. Halloween tenía una fuerte tradición de disfraces y bromas en Escocia e Irlanda. Entonces, podemos decir que la costumbre de truco o trato puede provenir de la costumbre de ir de puerta en puerta pidiendo, o bien puede provenir de la costumbre de reunir pasteles de alma de All Hallowtide, festividad de la que voy a hablar en algunos minutos, paciencia. La iluminación tradicional para los geezers o bromistas en el exterior la proporcionaban los nabos ahuecados para que sirviesen como linternas, y a menudo eran tallados con caras grotescas. También se colocaban en las ventanas. Quienes los fabricaban decían que estos faroles representaban a los espíritus o seres sobrenaturales, o que se utilizaban para ahuyentarlos. En el siglo XX se extendieron por Gran Bretaña y pasaron a conocerse como las famosísimas Jack-o'-lanterns. La quinta costumbre de Samhain se relaciona con el ganado. Tradicionalmente Samhain era el momento de hacer el balance de rebaños y de las reservas de alimentos. Se bajaba el ganado a los pastos de invierno tras 6 meses en los pastos de verano más altos. También era el momento de elegir a qué animales iban a sacrificar. Y esta costumbre sigue siendo practicada por gente que cultiva y cría ganado. Se cree que algunos de los rituales que relacionaban sacrificios fueron trasladados a otras festividades. Algunos ejemplos de esto puede ser en Irlanda el día de San Martín. Se sacrificaba un animal y se rociaba su sangre por todo el umbral de la casa. Se ofrecía a San Martín, que podía ocupar el lugar de uno o varios dioses, y luego se lo comían como parte de un festín. Esta costumbre fue algo bastante común en algunas partes de Irlanda hasta el siglo XIX, y se daba en otras partes de Europa. En Año Nuevo, en las Hébridas, un hombre vestido con piel de vaca daba la vuelta al pueblo en dirección al sol. Se quemaba un trozo de la piel de vaca y todos respiraban el humo. Muy falopa, si me preguntan. Cuando estaba leyendo eso dije, estas costumbres pretendían alejar la mala suerte, y otras costumbres similares se encontraban en regiones celtas. Bueno, ahora voy a hablar sobre algunas festividades o cuestiones que están directa o indirectamente relacionadas con Samhain. El Renacimiento celta. Este movimiento tiene su origen en un grupo de autores que impulsaron el interés por la literatura galesa y la poesía en gaélico a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este movimiento se produjo a raíz del gran interés que había por Samhain. John Rhys afirmó que se trataba del Año Nuevo celta. Esto lo dedujo del folclore contemporáneo de Irlanda y Gales. La teoría de Rhys fue popularizada por James George Fraser, aunque este en ocasiones reconoció que las pruebas no eran concluyentes. Fraser también propuso que Samhain era la festividad celta pagana para los difuntos, y que esta festividad fue cristianizada como el Día de los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Desde entonces Samhain se considera como el Año Nuevo celta y una antigua fiesta de los muertos. Algunos neopaganos festejan Samhain y las fiestas basadas en Samhain. Como hay muchos tipos de neopaganismo, sus celebraciones de Samhain pueden ser ampliamente diferentes, a pesar de compartir el nombre. Algunos intentan replicar la fiesta histórica en la medida de lo posible, otros basan su celebración en diversas fuentes no relacionadas, siendo la cultura gaélica una de ellas. Los neopaganos suelen practicar Samhain entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, en el hemisferio norte, y entre el 30 de abril y el 1 de mayo en el hemisferio sur. Otros lo celebran en el punto medio astronómico entre el equinoccio otoño y el solsticio de invierno, o la luna llena más cercana a este punto, lo cual suele ser alrededor del 6 o el 7 de noviembre en el hemisferio norte. El reconstruccionismo celta, qué palabra tan difícil. Al igual que otras tradiciones reconstruccionistas, basan sus celebraciones y rituales en la tradición, así como en las creencias celtas politeístas. Celebran Samhain en torno al 1 de noviembre, pero pueden ajustar su fecha al clima regional, digamos, como cuando llegan las primeras heladas de invierno, que me vendrían muy bien a mí porque hace mucho calor. Algunos siguen la antigua tradición de hacer hogueras, entre las que pasan los celebrantes y los animales como purificación. Para estos es un momento en el que se honra especialmente a los muertos. Y aunque se hacen ofrendas todo el año, Samhain es el momento en el que se hacen ofrendas más elaboradas, determinadas a ciertos antepasados. Esto puede implicar la construcción de un pequeño santuario o altar. Se cuentan cuentos tradicionales y se cantan poemas, versos o canciones también tradicionales. Algo curioso es que se puede abrir una ventana apuntando hacia el oeste
y dejar una vela en el alféizar para poder guiar a los muertos de vuelta. Y a menudo en el reconstruccionismo celta se realizan adivinaciones, ya sean adivinaciones del año como adivinaciones para años venideros. Los más inclinados a lo místico pueden ver este momento como una ocasión en la cual pueden entrar en profunda comunión con sus deidades, especialmente las que se consideran fuertemente vinculadas a Samhain. Wicca. Los wiccanos celebran una variación de Samhain como uno de sus sabbats anuales de la rueda del año. La mayoría de los wiccanos lo consideran el más importante de los 4 sabbats. Algunos consideran que es un momento para celebrar la vida de los que ya han fallecido, y a menudo implica rendir respeto a los antepasados, miembros de la familia, ancianos de la fe, amigos, mascotas y otros seres queridos que hayan fallecido. Se considera una fiesta de la oscuridad, que se equilibra en el punto opuesto de la rueda con la fiesta primaveral de Beltane. Los wiccanos creen que Samhain es el momento en el que el velo entre este mundo y el otro está en su punto más límite, lo cual facilita la comunicación con quienes hayan dejado este plano. Ahora vamos a hablar de All Hallowtide. Remontándonos al año 609, el Papa Bonifacio IV aprobó el 13 de mayo como día santo para conmemorar a los mártires cristianos. Hacia el año 800, hay pruebas de que las iglesias de Irlanda, Inglaterra y Alemania celebraron una fiesta de conmemoración de todos los santos el 1 de noviembre. James Fraser sugiere que esta fecha era una idea celta, ya que era la fecha de Samhain, mientras que Ronald Hutton sugiere que era una idea germánica, escribiendo que la iglesia irlandesa festejaba a todos los santos el 20 de abril. Algunos escritos del martirologio de Talag y del martirologio de Oingus, que datan de esa época, tienen una conmemoración de todos los santos de Europa el 20 de abril, pero una conmemoración de todos los santos del mundo el 1 de noviembre. Se sugiere que Alcuino, miembro de la corte de Carlomagno, introdujo la fecha del 1 de noviembre de todos los santos en el reino franco. En el año 835, la fecha del 1 de noviembre se adoptó oficialmente en el reino franco. En el siglo XI, el 2 de noviembre se establece como el Día de los Fieles Difuntos. De este modo se creó la celebración de 3 días, conocida como All Hallowtide, conformada por la víspera de Todos los Santos el 31 de octubre, el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre y el Día de los Fieles Difuntos el 2 de noviembre. Curiosamente, existe la creencia generalizada de que muchas de las costumbres culturales modernas, es decir, Halloween, se vieron directamente influidas por Samhain, mientras otros estudiosos sostienen que la influencia de Samhain en Halloween se ha exagerado muchísimo y que All Hallows también influyó en el propio Samhain. Bueno, amiguitos, finalmente llegamos al final de la historia de Halloween y hay que recalcar algo de mucha importancia antes de terminar el video, y es que la mayoría de las tradiciones estadounidenses de Halloween fueron traídas por inmigrantes. Y bueno, después se popularizaron por cuestiones de modernismo como el cine, por ejemplo. Pero lo principal es que fue gracias a inmigrantes que existen. Cerrando el video, muchas gracias por haberlo visto. Si llegaron hasta acá, realmente muchas gracias. Mando un beso. Te invito a suscribirte y si tenés ganas, dale me gusta y no sé, decime qué te pareció más interesante. O no sé, pone algo ahí como para que el algoritmo diga, ah, mira, cheto mal, recomiendo maestro. Sin más que agregar, te mando un saludo y nos vemos en la próxima. Curiosamente, antes de despedirme, no les puedo explicar lo que pesa esto, lo complicado que es tener esto. Estamos en verano, hace calor. Bueno, chao.